mandamientos. Y quiero, ¿verdad? Quiero hablar del pueblo de Israel y quiero, ¿verdad? Enseñarles a través de los 10 mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel, ¿verdad? Y aquellos, ¿verdad? Que se están, ¿verdad? Agregando. Vamos a leer en el libro de Éxodo, vamos a leer el capítulo 20, el versículo del 1 al 7. Vamos a leer, hermanos, los 10 mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel. Dios, ¿verdad?, prometió sacarlos de la esclavitud de Egipto y Dios lo cumplió, lo sacó de ahí. Entonces en el desierto el Señor empezó a enseñar a Israel, hermano, cómo deberían de adorarle, cómo deberían servirle, porque ese fue el propósito de sacar Dios a ese pueblo. Amén. Porque el mensaje fue, ¿verdad?, que Dios le dio a Moisés. Ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. En otros versículos dice, cuando se le presenta otra vez, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Y ese era el propósito de Dios, hermano, ¿verdad? Que de sacar a este pueblo para que le sirvieran a Dios, ¿verdad? Amén. Un pueblo especial de Él, ¿verdad? Y para eso Dios, ¿verdad? Hizo un pueblo tan grande a través de un solo hombre, que fue Abraham. Y de ellos quiero hablar, hermano. Y quiero que leamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, del 1 al 7. Vamos a leer los 10 mandamientos. Pero fíjense lo que le dice primero el Señor, miren. Vamos a leerlo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Porque ellos eran esclavos, hermano. Y mira, aquí empieza el Señor a darle las leyes, mira. Primero dice, mira, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Okay? Y dice, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Okay? Vamos a leer el 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que lo tome su nombre en vano. Ok. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Okay. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos, hermano, que le dio Dios, ¿verdad? Al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿verdad? Dios se lo dio a Moisés y Dios se los presentó al pueblo de Israel. Y Dios, ¿verdad?, estaba enseñando al pueblo cómo deberían de comportarse, ¿verdad?, con su prójimo y cómo deberían de comportarse hacia él, ¿verdad? Si nos damos cuenta de los mandamientos, ¿verdad?, de estos 10 mandamientos hablan como son 5. 5 parece que son para Dios y los otros 5 para su prójimo, porque si nos damos cuenta, hasta en el versículo 8 habla que te acuerdes del día de reposo para santificarlo. Ahí, ¿verdad?, empieza a decir que el Señor, ¿verdad?, en 6 días hizo todas las cosas, el séptimo día reposó.
Pero yo me quiero enfocar, hermano, en estos mandamientos desde el principio, desde el número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Mire lo que dice, ¿verdad? El pueblo de Israel le dijo: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, mira, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire lo que le dice el pueblo de Israel: no le servirás, no le adorarás, dice, ¿verdad? A ninguna imagen, es lo que está diciendo aquí. Y el pueblo de Israel, hermano, podemos, mire, si ponemos atención, estos mandamientos se los dio Moisés al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20, del 1 al 7 estamos leyendo. Ok, vamos a leer Éxodo, vamos a seguir en el libro de Éxodo, hermano. Porque aquí Dios le está enseñando al pueblo de Israel que no tenía que adorar a nadie más, ¿verdad?, que solo a Él. Porque en el versículo primerito, donde empezamos a leer, dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios estaba presentando, ¿verdad? Y le dijo: yo soy, y le empieza a dar los mandamientos al pueblo de Israel, ¿verdad? Y le empieza a hablar que no tienen que adorar ninguna imagen, no tienen que hacerse semejanza de nada, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Porque es un Dios celoso que visita la maldad, dice, de la primera, tercera, cuarta generación, no solo de los padres, dice que a los hijos. Y luego, ¿verdad?, dice que muestra misericordia a millares. ¿Ve lo que está diciendo aquí? La bendición que es de obedecer esta palabra y de no hacer lo que, no hacer lo que el Señor está, donde dice que no te harás ídolo ni semejanza alguna, cuando habla de adorar otras cosas que no sea a Él, hermano. Este es el que dice, ¿verdad?, que Él visita la maldad de los padres, ¿verdad?, cuando los padres no enseñan, hermano, su palabra de Él a sus hijos. ¿Por qué? Porque pagan tanto los padres como los hijos, hermano. Amén. Es lo que está enseñando aquí esta palabra. Y mire lo que, esto está en Éxodo 20, vamos a leer ahora Éxodo, mire, vamos a leer Éxodo, el capítulo 30, el versículo 1 al 4, mire lo que hizo Israel, ¿ok? Acuérdese, Éxodo 20, estamos en Éxodo 32, ¿ok? La Biblia, si usted tiene una Biblia a la mano, arriba va a decir el becerro de oro, porque eso fue lo que el pueblo de Israel hizo. Mi Biblia así lo tiene. Dice, ¿verdad? Éxodo 32, 1 al 4 dice: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Y dice, de Egipto. Aarón le respondió: quítenle a sus esposas e hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se lo llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió, lo modeló hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En el versículo que leímos, el Señor se presenta, ¿verdad? Yo soy tu Dios, el que te sacó de la casa, el que te sacó de Israel de la casa de servidumbre, porque ellos eran esclavos, hermano. Y mira aquí lo que ellos hicieron, ¿verdad? El becerro de oro. Y no solo eso, sino que dijeron: oye Israel, tu Dios que te sacó de la tierra de la tierra de Egipto. Estamos viendo aquí, ¿verdad?, la rebeldía de Israel, hermano. La rebeldía de lo que el Señor mandó a decir, ¿verdad?, que era un Dios celoso. Ellos, ¿qué dijeron, verdad? Este es tu Dios. Y no solo eso, mira lo que... Aquí habla de Moisés, porque Moisés, hermano, subió al monte Sinaí, ¿verdad? Subió
a hablar con el Señor. Entonces se tardó, acuérdense que Moisés tardó 40 días y 40 noches allá en las montañas. Entonces aquí el pueblo de Israel dice que se desenfrenó, hermano. En un ratito, mira, tardó Moisés ahí unos días y el pueblo se volvió loco, hermano. Ok, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir en Éxodo, el 5 vamos a leer, miren. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebramos un festival al Señor. Fíjese, iban a celebrar un festival al Señor. Aarón hizo el altar, hermano. Estaba el becerro de oro. Aarón hizo el altar y dijo, vamos a celebrar fiestas al Señor. Fíjense nada más cómo le hacemos, hermano. Nosotros supuestamente estamos celebrándole fiestas al Señor, pero estamos como el pueblo de Israel. Mire, el pueblo de Israel dijo, vamos a celebrarle fiesta al Señor, pero ¿cómo? Teniendo un becerro de oro y diciendo que era su Dios, adorando ese becerro de oro, hermano, y diciendo, vamos a hacer una fiesta para el Señor, para que veamos cómo somos nosotros, hermano. A veces decimos, hacemos esto para el Señor, y realmente no sabemos si realmente lo estamos haciendo correctamente como Dios quiere que le adoremos. Debemos de saber cómo Dios quiere que le adoremos. Y Dios ya le había dicho a Israel cómo lo tenía que adorar, cómo tenía que servirle. Mira, vamos a seguir en el capítulo 9. Después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés haré de ti, ¿cómo dice? Sí, dice, después Moisés haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan, su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz y cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Un hombre, hermano, hablando con Dios de esa manera, de Moisés. Y eso es el privilegio que Dios le da a un siervo de él, hermano, ¿verdad? Cuando uno le sirve al Señor, ¿verdad? Uno puede venir e interceder, ¿verdad? Delante de Dios, ¿verdad? Y pedirle, ¿verdad? Misericordia. Amén. Por esa persona, ¿verdad? Amén. Que el Señor lo ayude, que el Señor lo levante de lo que esté pasando, ¿verdad? Que sea el problema, sea lo que sea. Mira, Moisés está siendo intercesor por este pueblo, le dice al pueblo, ¿cómo le dice al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Empieza a decirle, ¿por qué dejar que los egipcios digan, ¿verdad? Su Dios los rescató para matarlos en el desierto. Mire, vamos a seguir leyendo. Mire Moisés, hermano, qué tan astuto era Moisés, o es Moisés, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de vivo, no de muerto. Qué tan astuto es Moisés, que mire cómo intercedió por ese pueblo, mire. Ok, leímos en el capítulo, en el versículo, nos quedamos en el versículo 12. Ok, vamos al 13, miren. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré que sus descendientes sean tan numerosos como la estrella del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos lo poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Mira, hermano, yo me admiro mucho de Moisés. Cómo Moisés, ¿verdad? Moisés intercede por este pueblo, ¿verdad? Que se había rebelado contra Dios. Pero me gusta mucho lo que le recuerda. Por eso nosotros debemos siempre de recordarle al Señor, ¿verdad? Las promesas que Él nos da a través de su palabra, hermano. Hay muchas promesas que el Señor nos da, pero verdad que tenemos derecho de reclamarlo cuando somos siervos del Señor, hermano. Cuando le estamos
sirviendo a Él, estamos obedeciendo, tenemos derecho de venir delante del Señor y decirle, Señor, acuérdate de tus promesas, ¿verdad? Acuérdate, tú dijiste, ¿verdad?, que me vas a bendecir. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, va a escuchar tu voz, va a escuchar tu oración. Lo que hizo con Moisés, escuchó su oración y ¿qué hizo, verdad? Dice que se apaciguó su ira a través de estas palabras que Moisés le había dicho, ¿verdad? Pero fíjense aquí el pueblo de Israel, hermano, ya se les había dado ya se les había dado los 10 mandamientos y ellos, vean lo que el Señor le dijo. ¿Sabes por qué lo iba a destruir Dios al pueblo de Israel? Porque, ¿qué dice? Que Dios es un Dios celoso. Y cuando este pueblo, ¿verdad?, hizo eso, Dios se llenó de ira. Por eso le dijo a Moisés, quítate de en medio, que yo voy a destruir a este pueblo. Y de ti voy a hacer un pueblo numeroso. Pero verdad que Moisés tenía un buen corazón. Ok, mire, el Señor le vuelve a dar otro mandamiento vamos a leer en Deuteronomio, hermano. ¿Verdad? Deuteronomio es ya el último libro de los 5 libros de Moisés, hermano. O sea que ya en Deuteronomio, Dios otra vez le vuelve al pueblo de Israel, le vuelve a recordar, hermano. Mira, Amén. siempre el Señor tiene que recordarnos, hermano. Siempre, Amén. Porque nosotros somos muy olvidadizos. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, vamos a leer Deuteronomio 12, el versículo 29 al 32. Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer, las hayas desposeído y habites en su tierra. Mira aquí lo que el Señor le dice. Cuídate de no caer en una trampa imitándolas después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses, para que yo haga lo mismo? Fíjese, no procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego en honor a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Fíjese lo que el Señor le estaba dando, otra advertencia al pueblo de Israel, hermano. La Biblia que tengo yo dice advertencia contra la idolatría, porque es una advertencia, hermano, que Dios le da al pueblo de Israel, ¿verdad? Diciéndole, cuídate, no vayas ahí a adorar a los dioses de este pueblo, porque mira, yo los voy a destruir porque ellos hicieron toda clase de abominación delante de mí, ¿verdad? Se lo hicieron a quien ellos le sirvieron a estos ídolos, ¿verdad? Estas imágenes, a estos dioses, y aún a sus hijos sacrificaban. Por eso le dice, cuídate, no vayas a hacer tú lo mismo, ¿verdad? Dios le recuerda al pueblo de Israel, no agarré el versículo, pero Dios le recuerda al pueblo de Israel, porque ninguna imagen miraste, nada vistes, solo mi voz escuchaste, ¿verdad? Y dice que el pueblo de Israel temblaba, hermano. Ese es cuando Dios le está hablando con Moisés, ¿verdad? Y la gloria del Señor dice que llena esa montaña, y cuando estaba hablando, dice que el pueblo miró que temblaba la tierra y se escuchaban trompetas y todo. Dice que ellos temblaban, hermano, tuvieron mucho miedo. Y le dijeron a Moisés, habla tú, no sea que el Señor nos mate. ¿Verdad? Ellos sabían su pecado, ellos sabían lo que tenían en su corazón, hermano, ¿verdad? Aquí el Señor, ¿verdad?, le hace otra vez la advertencia. Cuídense de no hacer, ¿verdad? Porque dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque eran los mandamientos. El Señor estaba hablando de los mandamientos, hermano. Mírenlo, vamos a seguir leyendo, hermano. Lo que yo le quiero enseñar del pueblo de Israel, cómo se rebeló contra Dios después de ellos recibir los mandamientos, hermano. Después que Dios los liberta de Egipto, que ellos estaban esclavos, hermano. La palabra del Señor dice que ellos estaban siendo, ¿qué? Estaban siendo fueron esclavizados y fueron maltratados. Dice que le multiplicaban las cargas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se acordaran de su Dios. O sea que ese pueblo estaba sufriendo, hermano. Y ellos clamaron. Por eso es que Dios los liberta, ¿verdad? Con mano fuerte. Por eso el Señor le está diciendo, acuérdate que fui yo.
Mira aquí lo que dice, mira lo que hicieron los israelitas. Vamos a leer en Jueces. Vamos a leer en Jueces. El capítulo 2, el versículo 11 al 15. Jueces, capítulo 2, 11 al 15, dice, miren. Ok, en esta porción de la palabra el pueblo de Israel entra a Canaán, hermano. Ellos entran a Canaán y Josué conquista todos los territorios, hermano. Conquista los territorios, entonces les da, ¿verdad? A los israelitas les da su tierra. Entonces cada israelita ya está, poseyó la tierra, ¿verdad? De que el Señor les había dado, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Mueren todos ellos. Muere, por ejemplo, el último que murió fue Josué y los jueces y los ancianos de Israel, ¿verdad? Todos murieron, los que conocieron al Señor, ¿verdad? Los que, dice la palabra de Dios, aquellos que habían tenido guerras, ¿verdad? Contra estas naciones, antes, aquellos que ellos quitaron las tierras, ¿verdad? Ellos pelearon, hermano. Porque el Señor, ¿verdad? Les dijo que iban a poseer, pero ellos tenían que pelear para que desposeyeran esa tierra, dice, ¿verdad? Entonces aquí mueren todos. Muere Josué, mueren los ancianos, y entonces el pueblo de Israel, mira lo que hace. Ya no estaba Josué, ¿verdad? Que los guiaba. Dice, Jueces capítulo 2, del 11 al 15, dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y sirvieron a las imágenes de Baal, abandonando al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot, lo cual hizo que el Señor ardiera en su enojo, quienes le robaron en su enojo contra Israel, y que los entregara en manos de saqueadores, quienes lo robaron sus posesiones, los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor, y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos, e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Mira, hermano, aquí otra vez el pueblo se vuelve a rebelar. Mire, todos los versículos, y esto es nada más en el principio, hermano. Los versículos que estoy tomando es desde el principio, del Éxodo. Leímos Éxodo, Deuteronomio, estamos en Jueces, son los libros que le siguen, hermano. Porque el pueblo de Israel, hermano, se rebeló contra Dios. Dios, ¿verdad? Ya se los había advertido, en los mandamientos le dijo, ¿verdad? Que no tendrían ningún, oye Israel, ¿verdad? Que se presenta delante de él y le dice, oye Israel, tu Dios uno solo es, y a él servirás, ¿verdad? No, y le dice, ¿verdad? Que no se haga imágenes, que no se haga semejanza de ningún Dios, ¿verdad? Dice que no adore ninguna imagen, le dice, y Israel otra vez vuelve, hermano, a la idolatría. Vuelve a la idolatría sabiendo, ¿verdad? Que el Dios al que él le servía era un Dios vivo, hermano. El Dios que había hecho la tierra y los cielos, el verdadero Dios. El pueblo de Israel tenía al verdadero Dios, hermano. Y dejaron al verdadero Dios para ir a adorar a los dioses de los otros pueblos, hermano. Ahí fue donde cayó el pueblo de Israel, ¿verdad? En la idolatría, abandonando al Señor, ¿verdad? Vamos a hablar del pueblo de Israel, hermano, todo lo que hicieron, hermano. Ok. Ahora si usted tiene su Biblia, vamos a leer en hebreo. El libro de Hebreo, hermano, está en el Nuevo Testamento, ya casi al final, casi llegando al Apocalipsis, hermano. Vamos a leer el libro de Hebreo, fíjese, ¿por qué es tan importante, hermano, leer toda la Biblia, verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos enseña, ¿verdad? A la Biblia, como que los apóstoles, hermano, ¿verdad? Citaron, ¿verdad? Versículos de la Biblia. Ellos hablaron conforme la ley estaba escrita, ellos también enseñaron de esa forma. Por eso es que todo lo que el pueblo de Israel pasó en el libro de Hebreo, hay muchos ejemplos de lo que el pueblo de Israel hizo. Y en el libro, fíjense, este libro era para los hebreos. Aquí en el libro, ahí lo dice.
el libro de los Hebreos. Mire lo que dice aquí. El Señor, hermano, le habló al pueblo de Israel a través, ¿verdad? Dios lo sacó a través de Moisés, lo guió, ¿verdad? Josué no entró a la tierra prometida, Josué sí. Josué repartió las tierras, hermano. Pelearon, conquistaron y repartieron las tierras. Ok. Pero resulta que cuando el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor, ¿verdad? Dios envía a su Hijo, ahora nosotros, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? El Evangelio, hermano. Y aquí en el libro de Hebreos, ese libro es para los hebreos, pero mire lo que dice aquí. Vamos a leerlo. El libro de los Hebreos, capítulo 1, el versículo del 1 al 3. Pone como ejemplo a Israel, hermano. Dice, mire, hace mucho tiempo, escucha, hermano, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. En el versículo 1 cuando dice, mira, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. El pueblo de Israel, hermanos, se rebelaba contra Dios. Se hacía la idolatría, hermano, agarraba a otros dioses, empezaba a servirle y se olvidaban de Dios, hermano. Y por esa rebeldía, hermano, el pueblo de Israel sufrió mucho, hermano. ¿Por qué? Porque ahora el versículo anterior que leímos, ¿qué dice? Que Dios ya no estaba con ellos, hermano. Ahora Dios estaba en contra de ellos, porque había una palabra, una promesa que Dios le dijo. Mira, el día que tú me abandones, el día que tú te vayas atrás de otros dioses, yo te voy a castigar. Y Dios lo castigó, ¿verdad? Duramente al pueblo de Israel. Pero en este capítulo de Hebreo, Dios nos está hablando a nosotros, hermano. Y les voy a decir por qué Dios nos está hablando a nosotros ahorita, en estos días. Porque mire, cheque bien lo que dice. Hace mucho tiempo Dios habló de muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesús, hermano. A través de Jesús. Acuérdese que en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, hermano. ¿Y a quién? Todos aquellos que escuchan su palabra, hermano. Mire, vamos a seguir hablando en hebreo. Vamos a seguir el capítulo 2, el 1 al 4. Mire, aquí están los ejemplos, hermano, de Israel. Mire, advertencia para no desviarse del camino. Bien, mire lo que dice. Así que nos está hablando a nosotros, ¿no? Mire. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Está hablando de los mandamientos, hermano, de las leyes. Aquí está hablando de eso. Dice, mire, está hablando que si recibieron, ¿verdad?, este castigo, que esa palabra fue dada a través de los ángeles, dice, ¿verdad? Entonces aquí vamos a seguir leyendo. Dice, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciado por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitido por quienes lo oyeron hablar?
Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Mira, hermano, ¿quién nos hace pensar? Esta palabra es para nosotros hoy día, hermano. Dice, ¿quién nos hace pensar que vamos a escapar del castigo de Dios si no prestamos atención a este mensaje de la salvación, Amén. hermano? Si el pueblo de Israel pagó duramente el castigo de su incredulidad por no creer, ¿verdad?, los mandamientos que se les fue entregado, dice, ¿verdad?, ¿cómo vamos a escapar nosotros si Dios nos ha hablado ahora a través de su Hijo, a través de Jesús? En el versículo 3 dice, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciado por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitido por quienes lo oyeron? Está hablando de los discípulos, hermano, de los apóstoles, ¿verdad? De eso es lo que está hablando, ¿verdad? El mensaje que Dios nos manda, que Dios nos dio, fue a través de Jesús. Y después que Jesús se va, quedan sus discípulos. Por eso dice, y ahora nos quedan ellos, ¿verdad? Y no solo eso, hermano, que dice que ellos, los discípulos, hermano, hicieron que tantos, dice, señales y milagros, ¿verdad? Y eso era que Dios, ¿verdad? Dice Dios hablando a través de esos milagros, a través de todo lo que ellos estaban haciendo, hermano. Confirmando, dice, confirmando el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros, dones y del Espíritu Santo. Ok, vamos a seguir leyendo. Ok, ya leímos, ¿verdad? Vamos a... Escuche lo que dice esta porción de la palabra, hermano. Vamos a leer Hebreo. Aquí estamos en el libro de Hebreo. Solo agarré, ¿verdad?, este Éxodo y vamos a seguir en Hebreo. Escúcheme, por favor, 2 versículos más. 2 capítulos más. Dice, vamos a leer Hebreo capítulo 3, versículo 15 al 19. Mire lo que dice. Es para nosotros, hermano. Escuche, por favor. En cuanto se dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, porque quienes habiendo oído le provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto, guiados por Moisés, y con quienes se disgustó por 40 años, y no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Dice, que no entrarían en su reposo, dice, ¿verdad?, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No entraron, ¿por qué, hermano? A causa de su incredulidad. ¿Ves que el libro de Hebreos habla del pueblo de Israel? ¿Habla de qué? De su rebeldía, habla de su incredulidad, habla de su idolatría, habla de cómo se rebelaron contra Dios, hermano. Y dice que ellos no entraron en el reposo del Señor, ¿verdad? Pero el Señor está hablando, aún va a hablar de un reposo más, hermano. Y mire, vamos a seguir leyendo, es el último versículo, hermano. Vamos a leer el último versículo. Vamos a seguir Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7 al 11, dice. Y Dios otra vez fija un día, hermano, es hoy, mire, dice, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Que por tanto, dice, que queda por, dice, ok, vamos a leerlo, perdón, vamos a leer el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que algunos caigan siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Otra vez habla de Israel, hermano.
Pero miren lo que está diciendo en el versículo 7. Dice, Dios otra vez fija un día, hermano, es hoy. Y dice, mira, hoy diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mira, hermano, la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que queda un reposo. Y ese reposo, ¿cuál es, hermano? Es de entrar al su reino del Señor, hermano, ¿verdad? Y por eso está diciendo, ¿verdad? Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, hermano. No sea que algunos caigan, dice, como ejemplo de Israel, aquellos que salieron, hermano, que por su incredulidad, dice, mire, todos los que salieron de Egipto, todos los viejos, hermano, todos los que salieron, ¿verdad? Los primeros que salieron, hermano, todas esas personas murieron en el desierto. Porque dice que se hizo un censo, hermano, después de los que habían nacido, ¿verdad? Aquellos, los pequeñitos, ¿verdad? Los que iban, ellos fueron los que entraron, hermano. Pero la gente mayor, la gente grande que había salido de Egipto, todos murieron, hermano. Todos murieron, ¿por qué? Por su desobediencia. Por eso aquí está diciendo, ¿verdad? Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que algunos caigan siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Hermano, no seamos desobedientes, acerquémonos a Dios, sirvámosles a Dios, ¿verdad? Él es el único quien es digno de recibir toda la gloria, amén, la honra, hermano. Él es el único que es digno que nosotros, ¿verdad?, nos postremos delante de Él y le adoremos. Y le dijo al pueblo de Israel, cuando le dice, oye Israel, ninguna imagen miraste, solo la voz de Dios escuchaste. O sea, hermano, que lo que le estaba enseñando aquí del pueblo de Israel es que el pueblo de Israel no miró nada, hermano, solo la voz de Dios. Y dice que fue como una voz estruendosa, dice que hasta la tierra temblaba, hermano. Ellos tuvieron miedo, ¿verdad? Y a pesar de eso, hermano, se rebelaron contra Dios, que adorando otras imágenes, otros, dice, dioses, ¿verdad? Otros dioses. Hermano, y acá nos habla, ¿verdad? Que dice que no seamos rebeldes, que no seamos como ese pueblo, ¿verdad? Que dice que cayeron todos muertos en el desierto, aquellos, ¿verdad?, que salieron de Egipto. Hermano, acerquémonos al Señor, conozcamos del Señor. Mire lo que dice, ¿verdad?, que cómo vamos a escapar nosotros si la palabra dada por ángeles a ese pueblo en el desierto. ¿Cómo vamos a escapar nosotros, hermanos, si ahora se nos ha hablado a través del Hijo, a través de Jesús, hermano? ¿Cómo, verdad? Si dice, si ellos fueron castigados, cuanto más nosotros, más por no creer, hermano, la palabra del Señor. ¿Verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo los animo a que sigamos buscando del Señor. Y aquel que no conoce del Señor, conozca del Señor, escuche la palabra de Dios, aprenda, lea la Biblia, hermano. Y va a saber, usted va a conocer de Dios. Mira al pueblo de Israel, se les dieron las tablas de las leyes, se les dieron los mandamientos y todo. ¿Para qué? Para que supieran cómo tenían que servir a Dios. Y ellos, aunque la tuvieron, se rebelaron, hermano. ¿Por qué? Porque dice que ellos no creyeron. Fueron incrédulos, perdón, ¿verdad? Y este era el mensaje, hermano, que yo tenía. Quería hablar de Israel, hermano. Hablé de Israel, hermano. Yo les dije, voy a hablar de Israel, y hablé de Israel, que fueron un pueblo duro, dice la palabra, de dura cerviz, hermano. Se rebelaron contra Dios, se fueron atrás de otros dioses, el Señor se enojó contra ellos, el Señor los castigó. Dice que en lugar que Dios estuviera con ellos, ahora Dios dice, en lugar que Dios estuviera en contra, de verdad, de sus enemigos, ahora Dios estaba con sus enemigos. ¿Para qué? Para destruirlos a ellos mismos, hermano. Wow. Ese era el castigo, hermano. Por eso, ¿verdad? Acerquémonos al Señor y sirvámosle de corazón, hermano. Aprendamos cómo debemos de servirle, ¿verdad? A Él, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo lo bendigo y le doy gracias a aquellos que estuvieron escuchando y a aquellos que van a escuchar, ¿verdad? También los bendigo. Y gracias, hermano, por tomar este tiempo, ¿verdad? Quiero hacer una oración antes de cerrar el programa. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por este tiempo que me diste, Señor. Y te doy gracias, Señor, por aquellos que escucharon. Bendícelos, ayúdalos, Padre Santo, a que busquen de tu palabra, que busquen tu presencia, Señor. Padre, gracias, gracias. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. Gracias. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bendito sea tu nombre, Padre.